Hola, buen día, Roberta. Buen día, ¿Qué tal? Silvia. Bueno, muchas Bien. gracias. Muchas gracias en primer lugar por tu generosidad, tu tiempo para colaborar con el canal que estamos creando, Encuentro con Maestros. Para mí sabes que eres muy especial en cuanto a pues, justamente los encuentros que hemos ido teniendo contigo en el grupo, en Atalaya. Y, y bueno, realmente vamos a hacer un recorrido, como tú sabes, por tu trayectoria y por aquellos momentos que son más importantes y decisivos para ti. Y luego también te lancé una serie de preguntas o te lanzaré una serie de preguntas relacionadas con el libro de Danzando con Maestros. Y para mí es, bueno, importantísimo presentarte, pero que también tú te presentes, porque, bueno, comenzaste en el Odin Theatre en 1974, desde entonces ya pasaron 60 años, 50. 50, perdón, yo le Solo pongo 10. Sí, 50. sí, dije antes 60 también, sí, no sé por qué se ha metido 60. Y, y bueno, para mí es importante reconoceros como maestros, como grupo que ha trabajado y sigue trabajando muy duro y que rompió un poco para muchos grupos, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, rompió para nosotros también toda esa visión del teatro y seguimos aprendiendo de vosotros, ¿no? De alguna manera, cuando hemos podido, nos hemos ido encontrando y ahora, pues, con esto de las sesiones online, los encuentros, las entrevistas que nos llegan mucho más rápidas, aparte de la cantidad de libros vuestros a los que podemos acceder, eh, nombro tu libro, por ejemplo, Rastros, que me llegó, yo tengo aquí en fotocopia la primera parte del libro que enviaste además a Ricardo y que son libros de consulta, como yo digo, son libros para tener ahí y para releer de nuevo cuando pasan los años y irnos dando cuenta de nuestra visión del teatro, ¿no? A ti, Roberta, también agradecerte los encuentros que has tenido con nosotros en el laboratorio TNT, donde aportas como una píldora, ¿no? Si te vemos una semana, pues todo lo que tú puedes aportar en esa semana para nosotros puede ser eh, enriquecedor en el sentido de que a veces es como un atajo al entrenamiento, ¿no? Como una especie de atajo. Para mí es importante también, y lo nombro en el libro, el menú que tú nos trajiste hace muchos años. Recuerdo con mucho cariño esas joyas, ¿no? que traías de repente ahí. Y bueno, hablar de Roberta es hablar de una actriz pues que tiene un recorrido impresionante, muchísimos, has estado en todos los espectáculos de Lodo, en casi todo desde el año 74. Hay un vídeo que lo recomendaría al final, pero Huellas en la nieve, por favor, los que no hayáis visto ese vídeo tenéis que verlo y reverlo de nuevo cuando pase el tiempo. Y em, básicamente quiero que te introduzcas tú en la entrevista y sabes que la primera pregunta está relacionada con el origen y evolución de Roberta, ¿no? En tu carrera. La primera pregunta, digamos, es tu decisión de unirte. Para mí es importante ese momento. Tu decisión de unirte al Odin Theatre marcó un inicio de una carrera notable y
¿Qué es lo que te motivó a tomar ese camino y cómo ha moldeado esta experiencia tu percepción del teatro? Bueno, la primera vez que lloré en teatro fue en la Scala di Milano. Mi tío me había invitado a ver La Bohème de Puccini y yo tenía 13 años. Y esa fue una gran emoción. Y de hecho, esto no se repetí por muchos años. Mi profesor de escuela secundaria, Renzo Vescovi, nos había aprendido a apreciar el teatro. Y entonces, durante todos los años de secundaria, yo iba regularmente al teatro, también al cine, pero al teatro. Y vi espectáculos en muchos de los teatros de mi ciudad, Milano. También lo de avanguardia. Ujú, Era el final de los años 60, principio años 70. Y, y bueno, y un día eh, Renzo me contó que iba a venir un grupo de Dinamarca que se llamaba Odin Teatret. En esta época ya estudiaba en la universidad, pero siempre tenía contacto con Renzo y fui a ver este espectáculo. ujú, Y de verdad, este espectáculo, como tú dices, rompió mi visión del teatro como lo había tenido hasta este momento, porque siempre había visto espectáculos donde los espectadores y los actores tenían cada uno su lugar. ujú, Pero ahí, en este espectáculo, en Min Far Sus, la casa del padre, nosotros espectadores estábamos invitados a subir al escenario donde había un rectángulo de bancas, una sola fila. Y ahí nos sentamos, 60 espectadores. Y, y los actores actuaban enfrente de nosotros, atrás de nosotros. De repente había oscuridad y ujú, solamente una vela que iluminaba la cara de una actriz o de un actor. Y era impresionante sentir estos actores tan cerca, como se podía oler el olor de la cerveza cuando la echaban en el piso. Eso era como un viento cuando te pasaban atrás. Era como si el espectáculo me abrazaba. Y, y fue una experiencia muy fuerte. Y el día después fui a ver una muestra de trabajo hecha para Eugenio y dos actores de lo de teatro, Jens Christensen e Iben Rasmussen. Y ahí vi una fuerte coherencia. Vi que estos actores y director hacían lo que decían. Y esta coherencia para mí fue muy importante. Esto me hizo sentir, esta es mi gente. Además, estos 7 actores eran maravillosos ujú, y yo podía sentir en su manera de moverse en el espacio, podía reconocer la misma libertad que tenía yo cuando era niña y jugaba en la calle con los otros niños, donde yo era mi cuerpo, no era lo que decía, no, era lo que hacía. ujú. Y entonces ahí tuve la misma sensación. Estas personas hacen lo que dicen. Hay coherencia. Y bueno, decidí de hacer mi tesis sobre ellos y por eso un mes después me fui no era un mes después, un año después, me fui a Holstebro para ver cómo trabajaban. Y desde el 19 de mayo de 1974 hago parte, eh, he hecho parte.
del Odin Teatro. de lo del teatro. Sí. Em, y ahí empezó, ¿cómo puedo decir? El teatro empezó a volverse un oficio para mí. Mm, Tenía que aprender todo desde cero, porque nunca había hecho teatro antes. Y además Eugenio tenía una visión muy artesanal, se puede decir, artesanal, sí. artesanal del teatro, porque él había trabajado en Noruega con Mm, un, am, con un artesano y el trabajo se empezaba a las 7 de la mañana. Y entonces nosotros también a Holstebro, en el Rodin Theater, empezábamos a las 7 de la mañana, mm, con entrenamiento muy fuerte, con acrobacia, con entrenamiento con palos y todo esto. Em, y bueno, em, la visión del teatro. Eh, viajando, el Odin Theater siempre ha sido un grupo de teatro que había viajado mucho. ujú. En Dinamarca se dice que es un grupo de teatro que es famoso en el mundo, excepto en Dinamarca. Ne poeta in patria, se dice en Italia. Entonces, pienso que el Odin Teatro ha viajado mucho en busca de espectadores. Sí, Y esto nos ha llevado en todo el mundo, desde Japón hasta la Patagonia, desde el Canadá hasta el África. Y entonces, en estos viajes me he dado cuenta muy rápidamente que no existe un teatro, ujú, pero existen muchos teatros. Puedo decir que cada vez que voy a ver un espectáculo, lo que veo es el resultado del encuentro de estas personas en este lugar, en este momento. mm, También puedo decir que los espectáculos de Loden Theater han mudado mucho a lo largo de los años. Hemos tenido espectáculos de todo, de toda clase. Y, y por esto me gusta hablar del teatro em, como de un lugar donde hay espacio para toda la diferencia. Em, sí, es como la música, no es un tipo de música, hay muchos tipos de música, ¿no? Muchas ujú. clases, se dice clases, ¿no? Sí, Eh, clase, música, sí, sí, tipos. muchas clases de música y así hay Ujú, muchas clases de teatro. Eh, y lo que, y esto es lo que rende único el teatro, que cada espectáculo es único. ujú, Eh, También si uno hace la misma Madre Coraje, es diferente. claro, Cada grupo, cada teatro lo pone en escena en una manera que es suya. sí, Y bueno, y esto para mí es maravilloso. sí. Sí, sí. Has nombrado algo importante al principio, que es esa figura, que en tu caso fue Renzo, ¿no? Que es esa figura con que no tenemos la suerte de encontrarnos en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, ¿no? Que es alguien que nos hace apreciar el, el teatro en este caso, que podría ser también la música o algún tipo de disciplina diferente artística, ¿no? Pero esa figura para mí es muy importante y la nombráis muchos maestros, ¿no? Todos, ¿no? Vamos a nombrar a esa persona que de repente nos condujo, hizo que apreciáramos ese camino, ¿no? Y tengo una pregunta que es, en una conversación, estuve viendo algún vídeo con Cecilia Volken, mencionaste una frase que resuena profundamente, que es que elegiste a las personas del Odín, elegiste a las personas del Odín, es importantísimo, ¿no? Y bueno, me encantaría que profundizaras un poco para ti en el significado de estas palabras, ¿no? De elegir a las personas. Sí, como te decía, cuando vi los actores de Odín en el escenario, tuve esta
era como si una parte de mí se reconocía con ellos. Mm. Y a menudo digo que si ellos hacían sillas, si eran carpinteros, ahora yo haría sillas. Serías Porque, carpintera, sí. porque de verdad yo elegí esta forma de libertad, em, y también hablé de coherencia, pero también el hecho que estas personas vivían Mm. de lo que era su pasión. Em, ya a los 20 años tenía muy claro que yo no quería una vida, ¿cómo se dice? Una vida separada, sino que una vida redonda. ¿Qué significa esto? Significa que la vida separada es donde hay una dualidad entre el trabajo que tú haces para ganar dinero, para poder en el tiempo libre hacer lo que te gusta de verdad. Y la vida redonda es la vida en la cual tú haces lo que quieres y por esto puede ganar el dinero para sobrevivir. Sí. Y esta era la vida que yo soñaba. Yo vi, cuando vi el espectáculo del Odeon Theater, cuando vi los actores del Odeon Theater hacer esta muestra de entrenamiento, vi que vivían profundamente su trabajo, que su oficio Mm. era más que un oficio, pero le permitía también de sobrevivir. Y esto para mí era mágico. Yo nunca había hecho teatro antes. Y por eso que digo, si hacían sillas, yo ahora haría sillas, ¿no? Pero era esto, yo pienso que en realidad mi elegía de ser actriz fue una Tu tu elección, sí, tu elección, elección mi de... elección, fue una elección existencial. Eh, no elegí tanto una profesión Sí. como una manera de vivir. Ujú. Sí. Eh, y sí, decisamente. Bueno, no sé Es si muy, contesté. sí, 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 es maravilloso porque me ha encantado, es muy visual además, lo de algo círculo, redondo, completo, ¿no? Algo completo y no dual, no estar viviendo una vida laboral que no te llena quizás o que no está conectada contigo. Y la otra parte, la suerte, eso lo he hablado con muchos maestros, la suerte de que llegue a la vida y saber escucharlo, ese momento en el que dices, oye, esto es para mí. Quizás te puedes equivocar 3 veces, yo no digo que no, que uno no acierte a la primera, ¿no? Pero tener la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta y ganarnos la vida es maravilloso. Y si es algo artístico, como si es una costurera o como si es un zapatero que disfrute haciendo zapatos. Pero Claramente, claramente. esa es la idea, ¿no? Un poco de esta vida, si no. Sí, y hay una parte, que le digo yo la segunda parte, que habla un poco del proceso creativo y la colaboración, ¿no? Y entonces la pregunta sería, el proceso creativo es esencial en tu trabajo, ¿no? Y tanto en el Odin Theatre como en tus proyectos personales, ¿no? ¿Y cuál es tu enfoque para la construcción de personajes y la gestación de ideas? Bueno, en el Odin Theatre ha habido dos clases de espectáculos. Ujú, Los espectáculos de grupo, de ensamble, que surgen de la necesidad de Eugenio, ujú, y los espectáculos unipersonal, que surgen de la necesidad del actor. Y entonces, em, para lo que concerne los espectáculos de grupo, siempre han comenzado de una manera diferente, tal vez porque
trabajando con los mismos actores, Eugenio ha inventado nueva manera de empezar para sorprendernos, estimularnos. mm, Y, pero algo que siempre ha, hemos siempre comenzado con una charla de Eugenio, en la cual él hablaba de lo que era el tema o los temas de lo que iba a ser nuestro próximo espectáculo. Y después de esta charla, en la cual tal vez no dabas los nombres de los personajes, tal vez no, nos dejaba por un tiempo libre de pensar, yo decía que esta manera de Eugenio de hablar era como una inseminación que hacía crecer el espectáculo, el personaje dentro de nosotros. sí, Y, y bueno, la creación del espectáculo tomaba generalmente 9 meses, pero no seguidos. Y mm, entonces lo que pasaba era que trabajábamos y después íbamos de gira con los viejos espectáculos. Y toda vez nos encontramos de una vez, otra vez, para trabajar sobre el espectáculo nuevo y después ir de gira para mm, ganar el dinero para sobrevivir, claro. Em, pero en estos meses, cuando nos íbamos de giras por el mundo, las ideas continuaban, seguían a crecer en la mente del director y de los actores. Y a veces cuando me encontraba, por ejemplo, en Buenos Aires, yo podía ver un objeto y decir, esto lo quiero. Y, y era algo que iba mm, después a utilizar en el espectáculo. Am, lo que me gusta muchísimo cuando empezamos a trabajar es entrar en la sala vacía, porque en la sala vacía contiene todas las posibilidades. Em, y lo que hago es empezar a moverme, tal vez utilizando, a menudo, utilizando músicas que he elegido, eh, trabajando el objeto o lo que es más importante, los zapatos. Para mí los zapatos son esenciales. Para mí es desde ahí que el personaje surge. Hay una gran diferencia si uno elige zapatillas o zapatos con un talón de 13 centímetros o des- moverse descalzo. La manera de moverse en el espacio em, determina lo que yo llamo la dinámica física del personaje. Y, y esto es para mí la base, porque cuando encuentro la dinámica física del personaje, después puedo construir todas las acciones, todas las secuencias de acciones que quiero, pero tienen una coherencia. Entonces, lo que hacemos generalmente es crear lo que llamamos materiales, que podemos proponer al director. En el momento, generalmente, no sé, puede ser media hora, puede ser una hora de así, secuencias fijas que proponemos al director. ujú, Y de este momento, desde el momento en el cual proponemos al director nuestras secuencias que están fijas, ahí empieza, puedo decir, el momento de libertad del director. Hasta este momento nosotros hemos tenido la libertad de hacer lo que queremos, como queremos.
ujú. Pero desde el momento que presentamos los materiales al director, él empieza a improvisar con estos materiales, a cortarlos, y esto duele, a, a elaborarlo, porque claro, estas son propuestas, son mármol que el director esculpice, Disculpe, sí. disculpe. Y es un proceso que es para el actor a este momento empieza a ser un poco doloroso, un poco difícil, pero eh, lo importante es tener confianza en el director. Si uno tiene confianza en el director, entonces el actor acepta. Y si hay cosas que no acepta, entonces el actor empieza a encontrar manera para inserir de otra manera sus Sí. ideas. Con el tiempo uno aprende esto también. Entonces, esto para lo que concerne los espectáculos de grupo, de ensamble. Y Ujú. después hay los espectáculos unipersonales o con dos o tres actores. Y estos surgen generalmente de la necesidad del actor. Y es como si en realidad para mí han surgido de mi entrenamiento. Porque después de unos años en el entrenamiento yo he empezado a trabajar con músicas, con textos, con objetos eh, que no eran funcional, en función al trabajo eh, para el espectáculo de grupo, Sí. sino que era algo que surgía de mi necesidad, de mi fascinación, de mis obsesiones. Em, y, eh, y esto podía surgir de haber visto un espectáculo de un otro grupo de teatro y ver esta bailarina que se mueve en esta manera especial, entonces yo en mi entrenamiento empiezo a imitarla y imitándola empiezo a crear otra Ha llegado a cosa. otro lugar. Sí, o leer un libro o ver una película. Estas inspiraciones que me llegan, que puedo decir, en la, ver algo o leer algo en el cual me reconozco. Ah, me fascina. Esto quiero probarlo yo también. Y en este periodo, esto significa después de los 4 años de trabajo en el Odin, empecé a crear lo que yo llamo mi jardín, el jardín del actor, donde yo cultivo todas estas plantitas, todas estas ideas, todas estas ganas Mm. que con el tiempo se consolidan, se pueden Se consolidar, consolidan, sí. consolidan. Y bueno, y a un momento dado yo puedo presentar al director el resultado de este Ujú. proceso, que dura años en realidad. Y entonces en el 1986 mostré a Eugenio el resultado de mi entrenamiento y esto fue la base para Judith, mi primer unipersonal. En el 1996, Jan Ferslew y yo empezamos a explorar el tema de la nostalgia. Y lo exploramos él con la música, encontrando instrumentos antiguos y creando músicas. Y yo eh, danzando, moviéndome con su música o encontrando pinturas que me inspiraban para crear materiales Ujú. o otras eh, vía, otros caminos. Y bueno, y de estos trabajos que duró 5 años, de esto no es un trabajo, sí, es una búsqueda que hemos hecho paralelamente a ir de gira con los espectáculos, con los otros de espectáculos. De esta búsqueda surgió el espectáculo Sal em, en 2002. Y Ujú. entonces
puedo decir que al principio existe la necesidad, el deseo de hacer. Y yo debe ser algo absolutamente, ¿cómo decir? Es algo que no puede tampoco traducir en palabras. Es algo que tienes adentro. Eh, y, y entonces es de esta necesidad, de este deseo, que yo empiezo a moverme en la sala, en el Ujú, espacio. No intento ser original. Es importante para mí em, de, de solamente navegar por el mar impredecible de mi imaginación. ujú. El importante no es dar demasiado espacio a la autocrítica. Y, y bueno, también porque al final será la tarea del director de dar un sentido a todas las escenas, los materiales que le propongo. Sí. Hay una frase, eh, cualquier cosa que hagas, hazlo con todo tu ser. Es una máxima que suele citar y podrías explicar un poco esta filosofía que influye en tu arte. Sí, esta frase que escuché por la primera vez en el film, en la película del entrenamiento de Odin Teatret, eh, dicha para Eugenio, esta frase, en realidad se ha vuelto la lema, no solo mi lema, no solo en la vida profesional, sino que en mi vida eh, privada general, en general. Eh, Siempre dar lo mejor de mí me da la sensación de vivir al máximo. Puedo pensar a mi vida como un tapiz Ujú, que estoy tejiendo día tras día y yo quiero que este tapiz sea muy bello. Y tengo que aceptar que tenga áreas de luz y áreas de sombra. Tengo que hacer lo mejor que puedo cada día, día después día. Y por esto esta frase, cualquier cosa tú hazla con todo tú mismo, ujú. eh, se ha, se ha vuelto mi modus vivendi, en Sí, realidad. sí, muy buena. Quería hablar de las colaboraciones que han sido un pilar en tu desarrollo artístico, por ejemplo, con cómo estas interacciones culturales que ya nombras al principio, con el tema de los viajes de Odín y demás, han enriquecido tu práctica teatral, ¿no? Cómo encontrarte con diferentes culturas, porque en el Odín también, bueno, todos los movimientos que se, se hacen con culturas y con disciplinas tan diferentes, cómo eso ha ido influyendo en ti. He tenido la gran suerte que después de 6 años que estaba en el Odín, Eugenio Barba organizó la ISTA, International School of Theatre Anthropology, en 1980. Y me invitó a participar por 2 semanas. Y ahí pude encontrar grandes maestros de China, de Bali, de Japón, de India y también del mimo abstracto de Etienne Decroux a través de la figura de Emerlin. Y la cosa fantástica era que cada mañana Ujú, eh, el entrenamiento era aprender lo que eran los primeros pasos que ellos habían aprendido en su arte. Además de eso, tuve la posibilidad de trabajar con Sanjutta Panigrai, la danzatora Eh, Orissi, bueno, bailarina, bailarina. bailarina Orissi.
que además de aprenderme una pequeña secuencia de una danza y de aprenderme a utilizar el tribangi, también me abrió el mundo de los rasas, de esta expresión de la cara que suscitan emociones. Ujú, Con Imade Pasek Tempo he aprendido también a mantener el enfoque, cuánto era importante el enfoque de los ojos, ujú. también atrás de la máscara. Sí. Y con Igmarlin aprendí a segmentar mis acciones. Eh, bueno, además, Eugenio había pedido a Katsuko Atsuma que me enseñara una danza del teatro Kabuki, Ujú, que es la danza del león. Em, para las mujeres es prohibido bailar en el kabuki, actuar en el kabuki. Entonces, l- las mujeres que originariamente en la antigüedad eh, actuaban en el kabuki, ahora pueden transmitir las danzas eh, en lo que llaman Nihon Buyo, la danza clásica japonesa. Entonces ella era maestra de Nihon Buyo y me aprendió esta danza del león. Lo que fue muy gracioso era que el primer día ella me dice, entonces hay que empezar por la primera posición. Y la posición que ella quería era, como decía ella, sentir que hay un cable que está atado encima de tu cabeza, que te tira hasta el cielo, un cable que está atado hasta tu coxis y te tira hacia el centro de la tierra, y en el vientre tienes una bola de acero cubierta de terciopelo. Era para mí incomprensible. Yo intentaba hacerlo, pero yo sabía muy bien mover mis brazos, mi cabeza, mi torso, mis piernas, mi pie. Pero lo que ella me preguntaba era de sentir mi cuerpo desde el interior. Pero en el Sí. interior hay todos los órganos, no comprendo. Y bueno, demoré 2 días antes de encontrar lo que ella quería. Pero esto para mí fue el regalo más importante, de encontrar el eje de mi cuerpo. Y, y aprendí esta danza, la danza de león, que fue parte de un espectáculo que se llamaba El Millón. Eh, pero claro que para mí, trabajando en el Odeon Theatre, no era posible mantener esta posición fija el tiempo todo, tenía que hacerla mover. Y bueno, claro, todos los aprendizajes que yo tuve la oportunidad de experimentar en la ISTA, yo seguí entrenándolo en mi entrenamiento. Y cuando en el 1986, 6 años después, me fui a Japón para trabajar con dos maestros de danza Buto, Natsu Nakajima y Katsuo Ono. Cuando empecé el trabajo con Natsu, ella me hizo tomar la misma posición, que es a la base también del Kabuki y del No, que es también a la base del Buto. Pero después la hace, ¿cómo decir? Es, este centro no es más fijo, sino que se mueve, y puedo decir que este centro, en mi trabajo con Natsu y con Katsuono, se ha como em, distilado, ¿sí? En un punto que Katsuono llamaba Kokoro. Kokoro significa centro, alma, corazón.
Y es desde ahí que eh, que sale la danza. Bueno, no sé, un descubrimiento para mí esto, ¿eh? Sí, Kokoro porque Katsuono, no, no sabía, ¿eh? No tenía, no, no lo había escuchado nunca, la primera vez. sí, y porque desde, desde punto mágico, cuando la acción sale de ahí, ya no haces más, sino que eres. Y esta es la gran diferencia para mí entre un actor que puede ser un virtuoso, pero hacer, y un actor que Es es en escena. muy bueno. Eh, y como decía Katsuono, la verdadera danza es la que se pasa al interior del cuerpo del bailarín. Sí, es al interior del cuerpo del bailarín. Mm. Bueno, eh, he seguido, bueno, ¿cómo decir? Eh, am, el objetivo para mí nunca ha sido de especializarme a ser una bailarina de buto o de Nihonbuyo o de ah, mm, Orisi o balinesa, o todo eso. Para mí, lo esencial era encontrar lo que era el esencial, el diamante en estas diferentes disciplinas. Y también en el curso del tiempo me he encontrado a buscar otras técnicas, como por ejemplo el flamenco o como la danza africana, para renovarme, para encontrar nuevas posibilidades, para quebrar los clichés que yo seguía creando, trabajando con personajes por largo tiempo, porque cuando hacemos un espectáculo, esto no se muere después de un año o dos. Seguimos haciendo espectáculos por años, años y años. Judith, 35 años, por ejemplo. Y 35 entonces años. es como si el personaje se consolida dentro de ti y te provoca automatismos, clichés. Y para quebrar estos clichés, aprender nueva técnica ha sido muy interesante, muy inspirador, muy importante para mí. Y bueno, yo podría decir que he aprendido de cada maestro lo que era el esencial para mí y que lo que se aprende hay que aprenderlo a través de la forma, pero no es la forma que es lo esencial. Y yo diría que podría decir que como actriz soy el resultado de todos estos encuentros con todos estos maestros a lo largo de mi vida. Mm. Muchas gracias. Anoto esta frase en mayúsculas. Lo que se hace hay que aprenderlo desde la forma, pero no es la forma. La anoto en mayúsculas y, y el resultado es el encuentro con todos estos maestros. Muchas gracias, Roberta, por compartir y por revelar, ¿no? Porque es algo muy rico escuchar estas palabras que vienen de tu experiencia con estos maestros, ¿no? Eh, Hay otra parte que quería comentar contigo y bueno, un poco sintetizando, por hablar del teatro de la sociedad y de la formación, ¿no? He elegido ahí como otro bloque. Entonces, la pregunta es un poco abstracta y abierta, pero ¿cuál consideras que es el papel nuestro en nuestro mundo actual frente a la digitalización? Bueno, eh, durante la pandemia me pidieron de hacer un workshop, un seminario online. Y esta fue la única vez que lo hice, porque
Para mí es muy importante conocer el nombre de cada eh, alumno y poder manipular también su cuerpo. Eh, la transmisión de la experiencia, pienso que pasa no solamente a través de la palabra del maestro, sino que con su ejemplo, con su presencia física. Eh, por esto, la, la, la época digital que te permite, como hacemos nosotros, de encontrarnos en red, tiene cosas muy positivas, pero también no lo logra todo en mi visión. Em, lo que, lo que es especial de nuestra época ahora es también la presencia de los medios, de los social media. ¿Eh? Ujú. Y estos eh, han, en mi visión, afectado mucho la población mundial, porque las personas se aíslan más y más en su teléfono y lo pueden hacer todo a través del teléfono. Pueden hacerlo todo. También ver Pina Bausch en teléfono. También aprender danza orisi por Mm. teléfono. Y esta, en mi visión, es una ilusión de poder aprender por teléfono, pero se aprende algo de diferente. Em, mm, pero la experiencia de ir a teatro te hace salir de esta aislación que la digitalización, los social media te, te condenan de una manera, Claro. porque se vuelve una forma de ser adicto, Adicto, sí, de ser forma de adicto. adicción, es una forma de adicción que te cierra a la realidad de afuera, ¿no? Y pienso que, claro, que la experiencia de salir de tu casa, de ir en un lugar que diferente, con otra gente, y la luz se apaga, es en la oscuridad, e improvvisamente la luz se enciende y hay los actores ahí que se mueven, hace que tu atención se vuelva afuera de ti, te olvidas de ti mismo y eres parte de una experiencia común que te enriquece, que te enriquece. Y, y ya hace 2 días me fui a Aarhus a ver un concierto de la London Philharmonic Orchestra. Y claro, tú puedes escuchar estos con tu aparato de sonido en tu casa, un aparato muy bueno, pero no es la misma cosa que ver estos 80 músicos vivos, Mm. respirar el mismo respiro. Era una experiencia fantástica, es la experiencia que yo tuve a teatro, a ver Cantor, a ver los in Teatro, a ver eh, Bob Wilson, a ver Pina Bausch. Esto respiro, es un Mm. respiro, es como si tú respiras juntos a otras personas. Y, y claro que hay ahora, ¿cómo decir? Hay muchas posibilidades también en el teatro para hacer cosas fantásticas con la digitalización, utilizar Claro. esto. Pero no hay que olvidar que pienso que nuestra tarea es de mantener vivo el teatro con las personas viva. Eh, eh, porque es una forma de antídoto, un antídoto a esta adicción, em, a este aislamiento. Sí. Porque cuando estás en el teatro, la obra te hace asombrarte a
a la maravilla de vivir en mis ojos. Te enfrenta al dolor, a la injusticia, al amor, a la pasión y a este milagro que es la vida. Es como si tú te reflejes, el teatro refleja la vida en realidad. Mm. Sí, es un ritual vacío, alguien ha escrito, pero es un ritual que nos concierne como parte de la sociedad. Y es una necesidad del ser humano, como cantar, como bailar, también hacer teatro. Lo ves en la crianza, lo Sí, ves, esta sí, sí. necesidad de, de hacer teatro también. Gracias. Bueno, y sí, es importante. El otro día estuvimos en un estreno de una película con un director de aquí, de Sevilla, bueno, de Lebrija, de España, con Benito Zambrano, y estrenó la película y luego se dio esa parte de coloquio, de encuentro entre las personas que estábamos allí. Y es como, entiendo, no solamente que la película te impacte, no te impacte, te llegue, no te llegue, la entiendas, ¿no? Te impacta, sino es ese encuentro humano que se da, ese previo a entrar, donde conversas con las personas que van a ver lo mismo que tú. Y luego ese filtro que cada uno tenemos de recibir algo de manera diferente. Y luego el compartir, el poder compartir algo, como tú dices, que nos refleja y que nos une también o que nos distancia a veces del otro, fue maravilloso. Entonces, toda esa parte entendemos que, bueno, decían que se iba a perder todo el teatro con la digitalización. No se va a perder. Los actores no vamos a ser hologramas. Es imposible que eso Pero en ocurrirá realidad, está sí, ocurriendo, ¿no? En algunas películas, pero el teatro es como frente a la digitalización, puede que nos estén haciendo un favor de que aún más nuestro oficio se convierta en algo aún más artesanal, mucho más que antes. Esa sensación que tiene la persona cuando llega al teatro es como aún más artesanal. Aquí estamos, ¿no? Eh, con nuestro... Pero bueno, esto da para una charla larga. Y correcto. te quería preguntar mm, por tu pasión por el flamenco. Yo le digo pasión, no sé si es pasión o no es pasión, pero por tu conexión con el flamenco, eh, ¿qué te trajo? Ya lo has comentado antes, ¿no? Romper algún esquema y demás, pero si quieres comentar algo, yo recuerdo, ya no recuerdo qué año era, que venías alguna vez a Sevilla y te ibas a recibir clases de flamenco y todo esto. Y si nos puedes comentar algo de estos encuentros que tuviste. Bueno, entiendo que en Sevilla y en otros lugares. Sí, sí, bueno, ah, además de la innegable belleza y energía que a primera vez seduce, eh, lo que me fascinó cuando vi el flamenco por la primera vez y cuando era ver la, la orquestación del cuerpo del bailarín. Como una parte del cuerpo, por ejemplo, la parte de abajo hace una cosa con un ritmo y la parte superior del cuerpo hace algo totalmente diferente. En un sentido me hizo pensar también em, a la intención que había en la posición de base del teatro kabuki. En la parte inferior del cuerpo que va hacia abajo y la parte superior del cuerpo que va hacia el cielo, ¿no? Que se levanta, que aérea, que todo el poder está abajo e encima es la yin y yang, Ujú, cras e manis. Esta, esta complejidad que es también completeza, eh, que es también entero, ¿cómo decir? Una complejidad que, ¿cómo decir? Que es algo que lo tiene todo, lo tiene todo simplemente. Y, y además,
para mí era un gran reto esto de aprender el ritmo con los pies, que tan complicado, cuando lo aprende, tan complicado, claro, cuando lo sabes, Claro, muy cuando simple. lo sabes, Pues sí, sí, sí. sí. Pero ahí ya había trabajado por muchos años en el Loading Theater, encontrarme como una pequeña que nunca ha tomado el primer paso, me fascinaba, me fascinaba. Eh, y, y además me fascina, tuve la oportunidad también, claro, de ver esta bailarina fantástica, Alicia García Márquez, y Alicia García Márquez, sí, que venía, maravillosa, sí, maravillosa, muy joven en esa época, hablo de hace 20 años, sí, o 25 en realidad. Em, y además ver en Triana y ahí, estas viejas gitanas de una cierta edad, un poco redondas sí. y vestida normalmente, bailar flamenco. Y ahí era para mí fantástico ver cómo en ella podía ver la esencia del flamenco, en estas viejitas. Y ahí, otra vez, tenía la confirma que la verdadera danza, la danza profunda, está, surge del cocoro, de tu centro, cuerpo, alma, corazón. Ujú. Eh, y ahí era como en el flamenco encontraba todos los puntos de referencia y mi experiencia japonesa, pero de una manera completamente distinta y llena de ritmo y de luz y de sombra. Sí, bueno, yo te recuerdo a ti, eh, creo que era bailando con un bastón, si mal no Sí, recuerdo, algo que sí, hacías en la sala, yo no recuerdo ya si es que allí trabajabas con Alicia también, y recuerdo que estabas trabajando también ritmos con los pies y con el bastón, sí. haciendo como una especie de ritmo, trabajando mucho esa parte, ¿no? Vale. Pues estábamos con el tema de la formación también, y tenía una pregunta que es en cuanto a la formación actoral, em, ¿qué elementos consideras cruciales, es muy abstracto, muy amplio, para el desarrollo de un actor? Elementos cruciales. La profunda necesidad y la consecuente autodisciplina. En cuanto a, en cuanto a otras preguntas, y hablando del entrenamiento actoral, que pasaste por el laboratorio TNT, nos lo dije al principio, en el año 97, 2001, 2008, 2018, 2021, aparte de otros encuentros, ¿no? En el 2000 estuviste actuando con Mitos, por ejemplo, en TNT, una obra impresionante. En el 2001, por ejemplo, coincidimos en el Festival del Cairo, que estábamos nosotros de gira con Electra El Origen, cuando las Torres Gemelas nos cogió allí en ese festival. En el 2005 estuvimos en el Festugen en Dinamarca con Divinas Palabras, que ya había ido, porque ahí no estaba yo aún en Atalaya, pero fui en el 99 a la semana de la Audi Week, absolutamente cambio radical de visión vivir esas 2 semanas para mí en la Odin Week y acerca del teatro y todo. Y en el 2004 realizamos la ISTA en La Rinconada, que el tema central era el flujo, y ahí pudimos compartir con muchísimos maestros y con vosotros toda esa experiencia, ¿no? Pero centrándonos en el tema del entrenamiento, sí que me apetece lanzarte, eh, podrías compartir tu visión sobre la importancia de estas etapas en el crecimiento del actor. Bueno, en nuestra manera de hacer teatro, porque hay muchas maneras de hacer teatro, pero en nuestra manera de hacer teatro, pienso que el entrenamiento del actor es esencial, porque en el entrenamiento el actor aprende a tener confianza en sus propios medios de expresión, en su voz, en su cuerpo. Y también aprende a mantener la concentración
el pensamiento en el cuerpo por un tiempo largo. Eso es una forma de entrenamiento mental, en realidad, el entrenamiento físico. Y por esto yo lo encuentro extremadamente importante. Em, y bueno, hay momentos en el cual el entrenamiento hay momentos donde inevitablemente el actor se aburre o el entrenamiento se vuelve mecánico. Y por esto ha sido para mí esencial el momento donde el entrenamiento no era más el entrenamiento de todos igual, que hacemos la misma cosa, sino que se ha vuelto personal, que cada uno ha empezado a trabajar sobre principios que para él o ella era importante o que le inspiraban. Y ahí el entrenamiento se volvió un momento también creativo, pero no hay que sottovalutare los momentos de aburrimiento, porque en los momentos de aburrimiento es ahí que si tú sigues, un momento dado, algo va a pasarse. Es una idea que tú nunca había pensado, surge. Después de días de gris, improvisamente uno hace un salto y descubre algo de nuevo. Por Sí, esto yo pienso que la frustración y el aburrimiento son también ingredientes importantes en el entrenamiento, en el proceso, entrenamiento. en el camino, ¿no? Del entrenamiento. Sí, Sí, sí. absolutamente. Y esta pregunta te la lanzo, tú sabes, te la he lanzado porque muchos alumnos de laboratorio a veces llegan a esta etapa de crisis. A Sí. veces, no, casi todas las veces, ¿no? Comentarte que cada artista enfrenta retos que son significativos. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lograste superarlo? Bueno, yo soy una perfeccionista, entonces la autocrítica ha sido mi peor enemigo. ¿Y cómo lo he superado? Lo he superado haciendo, come si dice, facendo appello, ehm, apelando, se puede decir así, apelando a mi Apelando. humildad, a mi humildad, Sí, porque nadie es perfecto, pero trabajando duro puedo lograr a resultados que son satisfactorio, satisfactorios sí, también para mí. Pero esto necesita tiempo. absolutamente. Em, en las inspiraciones y motivaciones son fundamentales en nuestra carrera, ¿no? ¿Y quiénes han sido tus mayores influencias y qué te impulsa a seguir dedicándote al teatro día tras día? Bueno, en cuanto a inspiración, está claro que Eugenio y mis compañeros del Odin Theatret han sido muy grande inspiración, un gran ejemplo para mí, como también los maestros de la ISTA y Natsu Nakajima. La motivación, por otro lado, eh, hay que encontrarla dentro de sí. Yo, la motivación está en mi daimon, como lo llama James Hillman, en mi motivación profunda, necesidad en realidad. Sigo haciendo teatro porque cuando estoy en escena es el momento donde siento que vivo al máximo. Em, Entonces siento que me transciendo. Y adoro enseñar, hacer seminarios, porque después de tantos años he recibido tanto en mi vida que me parece justo y regalar lo que yo sé a otras personas. Y también porque es muy gratificante a la fin de un seminario escuchar los alumnos que dicen que han eh,
imparado, aprendido algo que no sabían antes. Y porque es maravilloso cuando hacemos la foto de grupo al final, vernos todos sonrientes y feliz por el tiempo que hemos compartido. Estoy interesado en conocer, estuvimos hablando un poco en el previo, más sobre tu dirección en obras como Flores para Torger, que nos comente cómo fue el trabajo mm, creativo, cómo fue el proceso creativo de Flores para Torger. Bueno, Flores para Torger nació de una necesidad muy personal. Torger Weital, que fue actor fundador del Odin Teatret en 1964, murió en 2010. Y Torge ha sido mi compañero de trabajo, pero también mi compañero de vida. Mi compañero de trabajo por 36 años y mi compañero de vida por 28. Entonces, cuando murió, fue un gran dolor para mí. Y 7 años después de su muerte, eh, sentí un malestar, un malestar dentro de Sí. mí, que no podía comprender. Y improvisamente una mañana me desperté diciendo, tengo que hacer un espectáculo sobre Torge. Y desde el momento que lo formulé, este malestar desapareció. Entonces, esto, sí. Entonces yo hablé con Eugenio y le expliqué lo que era mi intención de hacer un espectáculo sobre Torge, no porque había encontrado un texto maravilloso, no porque alguien me lo había pedido, Mm, pero porque tenía yo la necesidad. Y él me escuchó y después me dijo, Roberta, no puedo ayudarte en esto. Y desde el momento que Eugenio dijo que no podía ayudarme en esto, dije a mí misma, bueno, lo voy a hacer de toda manera y solamente colaborando con gente joven. Y entonces pedí a mi hija, que es músico, que me componiera 3 pistas inéditas para este espectáculo. Y mm, después contacté a Stefano Di Buduo. Stefano Di Buduo es un artista audiovisual que había hecho una instalación para la celebración de los 50 años del Odin Teatret. mm. Era una instalación con las imágenes de los personajes de nuestros espectáculos y una música muy linda y frases de Eugenio. Y me conmovió mucho esta instalación. Y, y bueno, y, y pensé que Stefano era la única persona que podía ayudarme a llevar Torger en el escenario conmigo. Por eso le propuse de trabajar sobre este tema. Mm, Y Stefano afortunadamente aceptó. Em, Trabajamos juntos por 3 años. No, no hay que trabajamos juntos por 3 años, pero en realidad tal vez sí, porque el proceso duró 3 años, desde el 2017 hasta el 2010, cuando era el aniversario de los 10 años de la muerte de Torge. Me había dado 3 años para hacer este espectáculo sola. Y nos vimos 5 veces en mm, a lo largo de estos 3 años. Y cada vez por una semana, 5 días, 10 días, era diferente. Y al comienzo intenté de hacer como una forma de cronología con todo lo material que tenía sobre Torger, que es enorme. Eh, pero al final decidí de hacer un montaje más poético. Torge nunca ha escrito un libro, pero ha dejado muchas notas que escribía sobre papeles o en cuadernos. Y lo que hice fue de transcribir todas estas notas y mm, traducirla. Y después elegir alguna de esas. Mientras que Stefano elegí algunas fotografías de los personajes de Torge, empezó a animarla y también a elaborar algunos
fragmentos de filmatos, de videos del trabajo de Torger. Pero yo no quería hacer un documental. Y entonces era muy importante solamente tomar cosas que para mí eran significantes, que me decían, esto es esencial. Otras cosas he tenido que dejarla. He tenido que, como decía Hitchcock, I have to kill my darlings. Entonces, he tenido que dejar cosas que para mí también eran importantes, pero que en la economía del espectáculo no tomaban, no tenían lugar. Em, bueno, ¿qué puedo decir más? Mm, am, sí, sustancialmente es eso. Eh, Lo, lo que me di cuenta era que al comienzo para mí era hacer un espectáculo sobre Torger, después se volvió un espectáculo con Torger y se reveló una manera de elaborar mi luto. Y al mismo tiempo de traer Torger otra vez conmigo en mi vida cotidiana, en mi vida, porque se dice que se muere dos veces. La primera vez cuando dejas de respirar y la segunda cuando tu nombre se dice por la última vez. Sí, Entonces yo quería que el nombre de Torger se quedara vivo. bellísimo. Gracias. Eso fue del 2017 hasta el 2020, hasta el El 2020, unos trabajo, 3 años. el trabajo, Mm, sí. Sí. Yo trabajaba haciendo, tomando músicas, por ejemplo, la de mi hija o otra música, y haciendo partituras físicas que después con Stefano lo ponemos en relación a las imágenes que él había trabajado y después él mudaba las imágenes un poco a segunda de mi partitura física y así es un trabajo de colaboración sí, en sí, esta manera. bellísima ese encuentro de disciplinas, ¿no? Y de lo que hablábamos al principio, de usar la técnica para moverla a nuestra favor, ¿no? Es algo. Exactamente, mm. exactamente, sí. Una pregunta importante, que es para aquellos que están comenzando, que están interesándose en el teatro. Es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero ¿qué consejos o qué visión darías para aquellas personas que están comenzando a caminar ahí? Pero no es un consejo. Ujú. Yo quiero solamente decir que si tu necesidad es veramente es cierta, encontrarás la manera de hacer tu sueño realidad. El camino se hace andando y es diferente para cada persona. Entonces, no espera de poder repetir el éxito de otra persona. Y recuerda que todo se paga de una manera o de la otra. Entonces, si tú estás listo para esto, significa que la necesidad es profunda y puede ir. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo ves la evolución del teatro y qué cambios anticipas en este arte? Bueno, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida, ya. Y bueno, se hace experimentos con virtual reality, se hacen escenografía, llamo meta escenografía, como la que hace Stefano Di Budo o como ha hecho últimamente para el Berliner Ensemble, esta escenografía que te asombran. Eh, entonces, en realidad, la inteligencia artificial te puede dar un montón de oportunidades y de posibilidades. Y el teatro, especialmente en el último siglo, se ha desarrollado enormemente en relación al teatro de los siglos antes, desde los griegos hasta
hasta el principio del XX siglo no se ha mudado tanto como se ha mudado en los últimos 100 años. Entonces yo pienso que el teatro continuará a mudarse y, y que todos estos medios se pueden asimilar de una manera o de la otra. Pero es importante sentir la diferencia entre la técnica que te asombra y lo que te conmueve. Porque yo pienso que el reto del teatro es de conmover los espectadores, hacerlos mover dentro de sí, o uno puede decir, hacer que sus neurones espejos dancen contigo si quieres. Lo puede hacer Sí. decir como quieres, pero lo importante para mí es esto, esta conmoción, Mm, que es diferente del asombro, que el asombro es más hermano del virtuosismo. sí. Y, y pienso que el teatro, la función esencial del teatro es de conmover los espectadores. Tú sabes que yo seguiría haciéndote miles de preguntas porque no queremos darle más tiempo al vídeo de 1 hora 10. Hemos llegado hasta el final de lo que teníamos planteado de preguntas, porque estás hablando y a mí me encanta hablar también. Tengo esa... Y me vienen otras muchas para compartir contigo, pero vamos a cerrar aquí. Y Te si quiero dar, somos... vamos a cerrar aquí porque si no, hemos cumplido el objetivo de contestar a todas las preguntas que planteábamos. Y simplemente una palabra en mayúscula siempre, que es gracias, y por compartir, por aportar, por colaborar con este invento de canal de Encuentro con Maestros, que a ver cómo lo desarrollamos. Así que agradecerte y te deseo lo mejor siempre. A ti también. Un abrazo enorme y gracias por tus palabras, por tu sabiduría compartida, porque hay muchísimas frases que son, para escribirlas, como decía Müller, son frases piedras escritas en mayúsculas y creo que va a ser muy interesante para muchas personas, tanto que conozcan a Audien Teatre como que estén por conocer, que escuchen palabras de Roberta Carreri. Así que muchísimas Bueno, gracias. gracias a ti, Silvia, para darme la oportunidad de reflexionar otra vez sobre estas preguntas. ¿Sí? Bueno, Un abrazo. Te un admiro abrazo mucho. enorme. Sí, yo también a ti.